Jóvenes señoritas, muy buenos días. Mis disculpas por atorarme con unos problemas aquí con el Excel, pero por fin ya pude desbloquear una de las pruebas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y digo trabajando porque si bien no es necesario que aprendamos cómo se aplican, la realidad es que una de las áreas que más potencia tienen dentro de la psicología y que a lo mejor casi no habíamos hablado o de la cual casi no habíamos hablado es la de la psicometría. O sea, algo que para tal vez muchos de ustedes sea motivo de interés o a lo mejor por ahí de algunas dudas con relación a uno de los instrumentos que nosotros los psicólogos traemos generalmente siempre a la mano, que es la prueba psicométrica. ¿Ok? A diferencia de otro tipo, no de pruebas, porque no les podemos llamar como tal, existen técnicas proyectivas que tal vez sean más conocidas o incluso hasta más comunes de aparecer, por ejemplo, en televisión, en algunas series, libros o a veces hasta como que nuestra propia experiencia, que son las técnicas de dibujo libre o de dibujos específicos, donde se te pide que, con base a ciertas reglas, dibujes una casa, un árbol, una persona, o bien dibujes a un ser humano con todos sus elementos que tú consideres debe de tener, y a veces, bueno, pues hasta crear y algunas historias por allí. Esas como tal no podemos decirles, ojo, no podemos decirles o podemos catalogarles como pruebas, porque en realidad son técnicas que se solicita una interpretación, pero que generalmente, bueno, no generalmente, siempre es una interpretación de carácter subjetivo. A lo que yo me voy a remitir el día de hoy es a la evaluación de resultados específicos de dos o más pruebas, si nos da tiempo de verlas, que nos ayudan a reconocer algunas situaciones específicas sobre los seres humanos con los cuales nosotros estaremos trabajando y cómo éstas tienen su impacto en algunos elementos propios de nuestra profesión, sobre todo en dos áreas que vamos a trabajar, que es la organizacional, la de la salud, pero también vamos a ver con más adelantito una prueba que tiene que ver, por ejemplo, con la elección de carrera. Y es muy probable que esta haya sido o sea la última que algunos de ustedes seguramente contestaron. En fin, vamos a estar viendo cómo es que se hacen, de dónde surgen, cómo es que funcionan, qué tan seguros podemos estar de sus resultados, son confiables, no son confiables, sirven, yo puedo hacer una, en fin, vamos a resolver el día de hoy estas y otras preguntas, pero sobre todo, bueno, vamos a estar al pendiente de algunas situaciones importantes que están alrededor de la evaluación, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos que hacer evaluaciones, tanto de alumnos, de pacientes, de personas, incluso, bueno, de postulantes a algún puesto. Y muchas veces se nos solicita o se nos pide que como psicólogos debemos de dar resultados muy buenos o muy precisos, sobre todo, por ejemplo, en la selección de personal. Hay muchas áreas que son de manejo delicado, por ejemplo, de documentación, de información, incluso de portación de armas. Entonces, ¿qué tan seguros podemos estar de que nuestros procesos de reclutamiento y selección van a estar objetivados en esta estructura científica de la psicología? O sea, que no solamente surja o aparezca a partir de lo que nosotros creemos o consideramos que es prudente porque lo percibimos en la persona, sino que nosotros tengamos la posibilidad de evaluarle en distintas áreas y saber incluso en dónde o en qué nos está mintiendo o en dónde o en qué parte o qué área de su profesionalización puede que no esté tan bien. E incluso puede contratarse, pero trabajar en la parte de la inducción en todo este proceso constitutivo, constructivo de esas áreas débiles en las que nosotros les hemos evaluado. ¿De acuerdo? Vamos entonces rápidamente a pasar lista. ¿Por qué? Porque bueno, no hay fecha que no se cumpla ni día que no llegue y estamos en la penúltima semana de clases, la semana número 14, bueno, no, ya descontando la semana de vacaciones, la semana número 16 de este nuestro primer semestre, enero-junio 2021. Para mí es importante reconocer en ustedes pues esta tenacidad y esta paciencia por el hecho de no haber estado presentes de manera formal en su bienvenida, en su inducción, en su preparación para este proceso. Sé que para muchos no ha sido fácil,
Sé que algunos se han ido y eso también es digno de reconocerse porque no siempre se tiene a veces esa capacidad de elección. Otras podemos hacer algo también por ustedes, pero lo más importante es que tengamos siempre, siempre en cuenta cuáles son las ventajas que sacamos de todo esto. Así que bueno, penúltima semana de clases, casi se acaba esto, vamos a cerrarlo de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera de empezar el cierre formal que hablando de una de esas herramientas que los psicólogos más usamos o de las que más se nos pide tener información? Es cara una prueba, se puede conseguir fácilmente, son confiables las que andan en internet. Vamos a resolver todas esas dudas en función justamente de algunos ejemplos que pondremos. ¿De acuerdo? Iniciamos el pase de lista. Carabeo, Rivas, Victoria. Presente. Muy bien. Y el precio me dicen que es 22. A ver, estoy viendo los que me comentaban que tenían ahí. Ajá, de Jesús Mateos. Ahí está. Presente, profe. Es que se trabó. Sí, no se preocupe. Giuliani también. García Juárez. Presente. García Pérez. Ingrid Jocelyn. Es que estoy viendo si me escribió Berenice Hernández. Ya. Ok. Mendoza León también. Víctor. Ok. Muy bien. González Maturano. Presente. González Medrano. Presente. Grande Juárez. Ok. Hernández ya. López Gamboa. Presente. Martínez Cano. Presente. Martínez Chávez. Presente. Martínez Vázquez. Presente. Mendoza León, ok. Pereira. Presente. Ramírez Vázquez. Presente, Velázquez. Velázquez, perdón. Rodríguez, ok. Víctor, ok. Juan Hernández. Presente. Sánchez. Trinidad Morales. Presente. Valdivieso Arbizu, ok, ya me avisó. Y Villeda Mendoza, Yairi también. Ok, muy bien. Sé que no han estado como muy bien las conexiones, sobre todo por las lluvias que han aparecido aquí en la zona, lo cual digo, considero que es bueno, pero cualquier situación que tengan ustedes, por favor, háganmela saber, ¿ok? Muy bien. Les decía, una de las características más importantes que tiene el trabajo del psicólogo es justamente el uso, muchas veces quizás justificado, otras no tanto, de las pruebas psicométricas. Pero bueno, antes de empezar a hablarles de pruebas psicométricas, me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son generalmente las dudas que han tenido, que han aparecido en parte de su profesión, porque sin duda yo creo que la toma de decisiones de esta carrera puede que directa o indirectamente estuvo influida por el manejo de algunos de estos instrumentos. Son muy comunes, son muy chistosos algunos, su forma de uso quizás es más profunda de lo que nosotros creemos, así que adelante. ¿Cuáles pueden ser? Iniciamos la clase formalmente del área de psicología organizacional, bueno, ¿cuáles pueden ser las preguntas más comunes que puedan tener ustedes
sobre el uso de pruebas. Adelante, los escucho. Disculpe, profesor. ¿Sí? Siendo honesto, ya se me olvidó para qué era. Y que quisiera una resolución un poquito más detallada. ¿Para qué es el dibujo de la familia? Luego Ok. ponen, bueno, en mi caso, Creo que se le cortó la comunicación al compañero. No te preocupes, les explico. Nosotros tenemos dos tipos de instrumentos, esencialmente. ¿Ok? Uno es una técnica que debemos de entender como una evaluación de algo similar a esto. Quiero que presten mucha atención. Voy a presentar mi pantalla para que puedan ustedes observar esta parte. ¿Okay? Les voy a enviar un Jamboard para que estén ustedes revisando esto que vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a hablar primero de técnicas proyectivas. La clase en realidad es o está dirigida a evaluaciones de tipo psicométrico, ¿ok? O sea, de otro tipo. Pero bueno, vamos, digamos, con las más comunes. Generalmente un psicólogo va a decir, dibuja a una persona. Entonces tú, en un esfuerzo, que a lo mejor no eres un excelente dibujante, vas a hacer como algo así, ¿no? Uh-huh. Otras veces te piden que sea un árbol. Otras que sea una casa. Y a muchos de nosotros como que eso nos llama la atención, porque creemos o nos han hecho creer que detrás de estos trazos o detrás de estos dibujos, pues hay cosas que son inconscientes, hay proyecciones, le llaman algunos, que tienen que ver justamente con esa evaluación psicológica que hacemos de las características de una persona. No sé si andes por allí, pero es más o menos a algo así como a lo que te refieres, ¿no? algo así. Bien, ok. Estas jóvenes, estos dibujos, trazos, cosas que se nos solicitan, son pruebas para muchos, aunque en realidad se conocen o se habla de ellas como técnicas proyectivas. ¿Por qué? Porque en realidad tú no estás poniendo a prueba al sujeto, ¿ok? Vamos primero con una definición que quiero que ustedes entiendan bien. Una cosa son los test, y otra cosa son los dibujos. Test, como tal, la traducción del idioma inglés al español, deviene en la palabra prueba. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? O sea, cuando yo digo, por ejemplo, un tester, no es otra cosa, por ejemplo, permítanme tantito.
Perdón, estamos arreglando aquí algunas cosas. Entonces decía, ¿cuál es la diferencia más importante? Un test es cuando pones a prueba algo o a alguien. Por ejemplo, un tester, recordarán por ejemplo las señoritas, son algunos productos que te ofrecen o que tienen en exhibición para que tú literalmente los pruebes. Por ejemplo, los perfumes, ¿no? Vas a alguna plaza comercial y generalmente tienen allí, obvio, digo, es una de las cosas más fuertes para poder vender u ofertar los perfumes. Uh-huh. Entonces, para que tú te puedas convencer por alguno, te ponen un tester, que es una botella muy pequeña que tú te puedes probar, literal, insisto, la palabra traducida tester, probar, y dices, oh, sí me gusta, me viene bien, trae buena reacción con mi pH, no sé, esa es una prueba. Una prueba, entonces, en psicología sería algo así, mira, una serie de afirmaciones, cuestionamientos, pueden ser de muchos tipos, de opciones múltiples, dicotómicas, en donde se asemeja más a un examen. Ajá. Ojo, no son exámenes, algunos solamente tienen respuestas que pueden estar orientadas a distintas áreas. O sea, que si yo estoy evaluando, por ejemplo, 5 áreas, una de esas opciones que pueda elegir el sujeto, que no es ni buena ni mala, no es correcta ni incorrecta, sino lo que de acuerdo a sus experiencias, capacidades, etcétera, 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 entonces, justo lo pones a prueba. Y no porque vaya a salir alto o bajo o con una calificación, sino simple y sencillamente que tendrá la posibilidad de sacar un resultado similar a esto. Por áreas, por ejemplo. Esto que vemos aquí es el resultado de la evaluación de las respuestas de un sujeto en una prueba, en un test. De hecho es el MOS, ahorita lo vamos a explicar. Esto que está aquí, que es una técnica proyectiva de dibujo o de dibujo libre, o etcétera, no es como tal una prueba. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo si el sujeto dibuja bien, dibuja mal, solo le estoy dejando que dibuje lo que él considere es una persona, una casa, un árbol, la familia, una persona bajo la lluvia, lo que tú quieras. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí queda clara la diferencia para empezar? Sí, profe. Bien, Ok. de aquí en adelante, jóvenes, no debemos confundirnos. Esto que tenemos acá es una técnica proyectiva, ¿sale? Son técnicas proyectivas. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos, con una educación o formación específica,
Y de acuerdo a ciertos parámetros o teorías, tú puedes sacar una interpretación de cada rasgo. ¿Mm? Pero ojo, esto es muy engañoso, porque depende de lo que te enseñan, cómo te lo enseñan, y a veces de lo que crea una persona saber de eso. Te pongo un ejemplo. ¿Mm? Quiero que presten atención a este árbol que hice acá. Está dibujado medio feo, ¿sale? Normalmente, cuando nosotros vemos esta figura, ¿m? Imagínate que yo le pidiera a cada psicólogo que conozco que me diera una interpretación de esa imagen. Y es como cuando tú te pones a observar una pintura, ¿ok? Un Van Gogh, un Renoir, la obra que tú quieras. Nosotros sacamos y no, yo creo que el artista está reflejando su tristeza y no pasa nada de eso. Te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho justamente del ejemplo que dan estos sistemas de evaluación proyectiva. ¿Mm? El hijo de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura colombiano, que escribe una de las obras en español más hermosas y divertidas e interesantes, que es Cien años de soledad, pues obviamente tuvo un hijo. El señor García Márquez vivió muchos años aquí en México. Vivió en Cuernavaca, Morelos, en la Ciudad de México. El tipo era muy afín a nuestro país. Y obviamente, pues, tuvo a su familia. Y uno de sus hijos estudió en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, en algún momento, un profesor les pide que hagan una interpretación de una escena narrada en Cien años de soledad, en donde el objeto principal allí era un gallo. ¿Ok? Fíjense lo que sucede. El chico, hijo de Gabriel García Márquez, pues dice, esta tarea está facilísima, está resuelta. Él no andaba pregonando que era hijo de Gabriel García Márquez, de hecho era como una instrucción que él ya tenía de, pues no andes predicando que tú eres, o sea, como que no quería que saliera el apellido, ¿me entiendes? Le pregunta a su papá, oye papá, en esta parte del libro que tú escribiste pones a un gallo que está ahí al lado de la cama, tal. ¿Qué quiere decir o qué simbolismo, qué cosa hay detrás de eso? Su papá, que era quien había escrito la obra, fíjate, le dice, solo es un gallo, o sea, es un recurso literario de una imagen de mi infancia que tuve para explicar allí una situación como muy clásica de la vida en en Macondo, ¿no? El joven, obviamente, llega con esa tarea con el profesor y lo regaña y le dice, no, ¿cómo es posible? Insultas la obra de un premio Nobel latinoamericano y mira a tus compañeros que habían puesto cosas así tipo, el gallo simboliza la vida del sujeto, que mil cosas. ¿Mm? Y entonces Gabriel García Márquez, pues su hijo va y le dice, y mira, dice, es muy común, la gente saca interpretaciones, a veces hasta su propio gusto, conveniencia o estado emocional. Vamos a leer un poquito lo que dice la señorita Patti. Dice, yo había escuchado que si dibujas a la persona más grande que el árbol, es porque no quieres a tu papá. Y así lo mismo con la casa porque representas a la mamá y los haces muy detallados porque quieres un respeto. Ok, justamente estas cosas que de repente escuchamos, vemos o decimos son interpretaciones subjetivas. Te pongo otro ejemplo, Pati, para que veas a veces lo complejo que es esto. Hay personas que dicen que cuando un sujeto dibuja este hoyo en un árbol, o sea, esos como nudos o moños que le salen a los troncos de los árboles, que si lo dibujas y sobre todo si lo pintas de negro, así, algo así, es porque hay una parte de tu vida que está vacía. Algo así. He escuchado eso de los padres, he escuchado que si le pones, por ejemplo, una sonrisa muy grande, si no le pones dedos, infantilismo, o sea, y al final se los voy a poner así de fácil, jóvenes. Si yo les pido la interpretación en octavo, noveno semestre de este dibujo, tendré tantas interpretaciones como alumnos tengan. Aun cuando hay manuales que te dicen si los trazos y las líneas y la acomodación y tal, y buscan ser un poquito objetivos, en realidad nunca se logra. ¿Por qué? Porque lo que tú ves aquí, que si la casa, que si tiene puerta, que si no tiene puerta, que si está cerrada, que si tiene un camino, o sea, puede darte para mucho y al final no llegar a absolutamente nada. Sobre todo cuando las interpretaciones que queremos hacer de ellas
pues parte de lo que hemos escuchado de otras personas que dicen o que comparten esa información. Allí vamos a entrar en un terreno muy importante. Las pruebas psicométricas deben poseer una característica. Tienen que ser confiables. Y al ser confiables tienen que ser válidas. Y para lograr eso se requieren de estructuras específicas que obviamente en un dibujo, salvo que se hagan algunas adecuaciones muy complejas, nunca se va a poder. ¿A qué me refiero? Fíjate en este ejemplo. Lo que yo tengo aquí es una serie de ítems situacionales que le pones a un sujeto. Ejemplo, para cada uno de los problemas siguientes se sugieren 4 tipos de respuestas. Marquen la hoja de respuesta con la cruz en el espacio que corresponda a la solución que usted considere más acertada. Por favor, no marque más de una. Fíjate un ejemplo de un ítem. Dice, se le ha asignado un puesto en una gran empresa. La mejor forma de establecer relaciones amistosas y cordiales con sus nuevos compañeros será, opción número 1, evitando tomar nota de los errores que ellos incurren. Opción número 2, hablando bien de ellos al jefe. Opción número 3, mostrando interés en el trabajo de ellos. Opción número 4, pidiéndoles que se les permitan hacer los trabajos que usted puede hacer mejor. ¿Ok? Y entonces, no hay respuestas correctas o incorrectas, o buenas o malas. En realidad, lo que el sujeto coloque como opción va a concentrarse en cada una de estas áreas, en donde, por ejemplo, sumando la cantidad de ítems relacionados a la habilidad de supervisión, entre más se adecúen a las respuestas que tienen que ver con supervisión, más alto va a salir, ¿ok? Eso yo lo puedo hacer en función a una experiencia de formación, de trabajo de una persona, y tenerlo aquí como un resultado, y de ahí tomar una decisión. Pero ¿qué pasa cuando me presentan algo así? Y sobre todo si mi experiencia o a veces mis propios conocimientos o lugar de donde yo adquirí los conocimientos no siempre son los mismos. ¿Qué hay de esto a esto? Yo no te puedo decir que una es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque de entrada mucha gente se va a enojar y otros me van a decir que es correcto, que ni siquiera tengo que decirlo. Lo único que te puedo decir a ti, alumno de la licenciatura en psicología del primer semestre, es que te vas a tener que enfrentar a una formación de ambos tipos de evaluación. Por un lado está la evaluación cuantitativa psicométrica, que parte de toda una teoría estadística en donde, con base a resultados, tú puedes llegar a construir una interpretación basada en puntuaciones. Tiene que ver con teoría de respuesta al ítem, tiene que ver con generalidades estadísticas, e incluso a este instrumento tú le puedes calcular su nivel de confiabilidad y su nivel de validez con base a las respuestas aplicables a un número considerable de sujetos, ¿vale? Después te puedes enfrentar a esto. Técnicas proyectivas en donde se te va a pedir que con base a lo que el sujeto plasma en una hoja, tengas que hacer una interpretación específica sobre algunos rasgos de la personalidad. ¿De acuerdo? Hasta aquí, con base a lo que les acabo de decir, a sus experiencias previas, ¿qué es lo que ustedes pueden decirme sobre esto que les acabo de comentar? Los escucho. Profe, ¿Sí? ¿le pueden contar una historia tanto chistosita referente a los dibujos? Por supuesto que sí, venga. Yo tengo varias. Venga, échale. Es que haga de cuenta que hubo un tiempo en el que estaba tratando de cambiar a un amigo que pues es o fue, en su momento fue alcohólico y drogadicto. Y no sé por qué se me ocurrió, a mí se me había puesto a hacer un dibujo, ¿no? Y y le dijo, oye, carnal,
dibújame algo, lo que tú quieras. Ujú. Y le di una libreta y un lápiz y una regla. La regla no la utilizó, pero utilizó su ingenio. Y se empezó a rayar, así como que al principio yo vi puro rayadero. Y dije, no, esta cosa no, no sé ni qué tranza. Pero terminó el dibujo y pues yo no veía nada al principio, pero después de un rato vi una cara así como que medio enojada, pero Ujú. si le volteaba así que feliz o algo así. Y, y luego la llevé con mi psicólogo. Bueno, ni siquiera era mío, era un amigo que está estudiando en psicología. Y le digo, oye, mano, Ujú. le pedí a un amigo que dibujara esto y quería ver si me lo podías interpretar. Y me dijo, sí, claro, ¿cómo no? Y lo vio, le dio vuelta a la página, otra vez vuelta a la página, la Ajá. volvió a dar vuelta. Y no, la no veo nada, tiene que ser rayadero. Ujú. Y le pregunto a mi amigo, oye, ¿qué hiciste? Y me dice, nada, solamente me puse a rayar como menso. Y yo así como que, ah, caramba, y yo que veía varias caras. Y dice, ¿en serio? ¿Dónde? Ujú, ujú. Y pues como que al fin y al cabo simplemente nada más estaba rayando y yo quería interpretar algo que no había. O a lo mejor hasta cierto punto sí había, pero no quería decir nada. Mm, ¿Qué te puedo decir? Es justamente eso que tú dices, lo que sucede comúnmente. Fíjate lo que te acabo de abrir aquí. Ujú. Este es un manual práctico de valoración del test de la figura humana de Karen McCover. ¿De acuerdo? Sí lo pueden ustedes observar en su pantalla, ¿verdad? Ok, es un Sí, profe. PDF. Ujú, aquí está. Y como se podrán dar cuenta, está hecho por el psicólogo español clínico Juan María Escribano. ¿Sale? Y aquí te dice, ya sabes, las generalidades, los símbolos, la imagen o concepto de sí mismo, tal. Ujú. Y te pone incluso, fíjate, es un instrumento de casi 44 páginas y ve lo arriesgado que es esto. Dice, se trata de un completo útil de la interpretación. ¿Mm? Quien tome en serio esta prueba se convencerá de la imposibilidad de prescindir del dibujo y que por ningún motivo llega a tener hallazgos definitivos. O sea, está diciendo que sirve pero que no sirve. ¿Sí me explico? Ahora, dice, rasgo del test, cabeza, dibujada en primer lugar y adecuada al dibujo normal, normalidad psicológica. Énfasis, énfasis o en el detalle indica depresión. Notablemente agrandada. Agresividad, narcisismo, vanidad, pederantía, aspiraciones intelectuales, introversión, fantasía como mecanismo, frustración intelectual. Pero entonces te da otro concepto. Una cosa es notablemente agrandada y otra grande. Frustración intelectual, deficiencia mental, narcisismo, vanidad. O sea, fíjate lo grave que puede llegar a ser una interpretación errónea de este tipo de evaluaciones. Te platico. ¿Mm? Imagina que nosotros tenemos ahora a, a un niño, ¿no? A un adolescente. Ustedes han visto algunas caricaturas como la del Gumball o así de Y los picapiedra. en los Picapiedra. Va, me parece excelente, excelente ejemplo. ¿Mm? Tú te haces fan de los Picapiedra. Es un ejemplo, insisto, no tengo que decirles que tiene que ver con temporalidad o así. Te haces fan de los Picapiedra y te gusta mucho. Y entonces te pido que dibujes a una persona.
y tú haces un dibujo muy similar al Pedro Picapiedra, ¿va? Disculpen lo malo del dibujo, ¿no? Pero pensemos que es así. Y te das cuenta que el Pedro Picapiedra, pues en la tele aparece sin cuello, ¿sabes? ¿Estamos ahí de acuerdo? Porque así lo dibujó el de los del Hanna-Barbera, ¿no? Sin cuello. Te vas al manual y dice, cuello, omitido, inmadurez, deficiencia moral, regresión, incapacidad de control, depresión. Fíjate esto, lo grave que puede ser. O sea, yo le pedí a un chico que le gustan mucho los picapiedra, que tiene 16, 15 años, y el día de hoy en la mañana o en su celular, no sé, vio los picapiedra, ¿sabes? Y resulta que como los picapiedra, se los voy a poner así de ejemplo, fíjate. Pedro Picapiedra, como pueden observar, no tiene cuello. ¿Ya lo vieron? Aquí está. Así. Y así lo dibuja porque pues, así le late mucho y tal. Imagínate lo grave que va a ser que yo en función, solo a un gusto, o sea, él no quiso dibujarse a sí mismo, a sus papás, a una persona. A él le laten los picapiedra, no tiene ninguna bronca con eso. Y solo por haber dibujado un Pedro Picapiedra así, y porque el manual del doctor Escribano dice esto, que si lo omite tiene inmadurez, deficiencia moral, regresiones, etcétera. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo de un sujeto solo por una situación así? ¿Sí me explico? ¿Mandé? ¿Sí me escucharon? Ahí podríamos tomar los test como una comprobación. ¿Cómo? Sí, que tomando este caso, no sé si existe algún test para pues ver si una persona tiene, no recuerdo si dijo depresión, Ajá. y no sé, tal vez en el dibujo representa eso y pues tiene que comprobarlo, ¿no? Y ya es cuando le aplica un test. Excelente. Te voy a enseñar algo que he estado trabajando con algunos de sus compañeros, ¿ok? Presten atención justo a eso que tú dices. Imagínate que me llega un alumno o un paciente, como tú quieras, adolescente, 14, 15 años, y sus papás me dicen, es que ha estado como muy triste, está deprimido, trae depresión. Y entonces yo le aplico este dibujo. Pero el chico ve los picapiedra y me sale con eso. Yo estaría reafirmando lo que los papás creen, mas no me estaría metiendo directamente en lo que tiene el chico. ¿De acuerdo? Fíjate lo que tengo acá. Si yo estoy evaluando depresión, honestamente, un dibujo, y sobre todo considerando que es un dibujo de un personaje que le gusta al muchacho, que es el Pedro Picapiedra, lo podemos ver acá, lo arriesgado, grave y complejo que sería el decir si esta depresión, si esta posee o está en estado de depresión o no. ¿Sí me explico?
Esto que yo les estoy presentando acá se conoce como escala Hamilton. Perdón, no es depresión, me parece que este es de ansiedad. Y tiene que ver con una evaluación en una escala del 0 al 4 para saber si la persona tiene inquietud, espera lo peor, aprensión, anticipación temerosa o irritabilidad. Sensaciones de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de relajarse, llanto fácil, temblor o situación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Fíjense aquí la gran diferencia de la que yo les he hablado en algunas otras clases. Esto que tenemos acá, que no estoy demeritando ni nada, es una técnica proyectiva que se basa en una interpretación muchas veces libre y muchas veces ni siquiera muy bien sustentada de la persona que lo ve o que lo revisa. Y aquí, ojo, pueden ser otras como por ejemplo las firmas y te dicen, ¡ay, no manches! Tu firma es como de bien ególatra, ¿no? Y tienes problemas con tu pasado y no sabes perdonar y no sé qué, cuando en realidad solo es un trazo. Te voy a hacer una pregunta que necesito que me respondas muy bien. Nada más déjame ver si anda por acá. Aquí está. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿En estos días te has sentido estresado? Sí. Sí, ok. Nada más, sí. Fíjate mi pregunta. ¿Qué es el estrés? Bueno, ¿sí me escucharon? Sí. ¿Qué es el estrés? O sea, yo creo que más de uno de aquí se ha sentido estresado. Mi pregunta ahora es, ¿qué es el estrés? Podría ser la tensión que se tiene, pues, física o emocional. Si es tensión, sería tensión. ¿Qué es el estrés? ¿Sería un sentimiento de frustración? Sería frustración, no estrés. ¿Qué es el estrés? Es la reacción ante, no sé, una situación o un desafío, algo así. Si es desafío, sería desafío. Fíjense justo a lo que voy. Todos nos hemos sentido deprimidos. ¿Cómo? Todos nos hemos sentido deprimidos. Todos hemos tenido depresión. Yo creo que en ese ámbito no creo que hayamos sentido depresión, sino más o menos que en un punto nomás estamos tristes un rato y se nos pasa. Porque, bueno, yo digo que la depresión es algo totalmente diferente hasta nada más un rato triste. Tristeza o depresión. Justamente a eso voy. Gracias por ese fin de conclusión. Muchos de nosotros, aún no estudiando psicología, muchísimas personas en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en todo el mundo, creemos experimentar ciertas cosas que han sido catalogadas o especificadas de acuerdo a algunos preceptos psicológicos. Si yo quiero buscar depresión en un dibujo, o sea, fíjate lo complejo, ¿no? Sea una firma, una persona, un árbol, ¿dónde está la depresión? Ah, acá en donde no tiene cuello, acá en esta línea, aquí en el tallo. No, no, ahí no está la depresión. ¿Sabes por qué? Fíjate la pregunta tan fuerte que te voy a hacer. ¿Qué es psicología? ¿Qué es la psicología? ¿Es una ciencia que? Estudia el comportamiento humano. Es correcto. O sea, ¿la qué? ¿Conducta humana? La conducta.
La conducta humana es el resultado de nuestra forma de organizar ideas basadas en procesos sinápticos que ya hemos especificado y hablado, y lo que nos genera o nos hace sentir, o sea, la emoción, la reacción, emoción. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Esta estructura va a pasar a funcionar como lo siguiente. Yo no te puedo definir qué es la depresión. No te puedo definir qué es el estrés. ¿Por qué? Porque es un concepto, como tal no existe. Es la suma de muchas conductas. Fíjate lo que hizo aquí una de tus compañeras. No sé si lo puedas ver muy bien, lo voy a hacer un poquito más grande. Esta matriz de datos sirve para que tú puedas hacer un instrumento similar a este. Si tú has contestado este tipo de instrumentos, o sea, cuestionarios, de opciones múltiples, dicotómicas, etcétera, surgen o nacen de esta tabla o de una tabla similar a esta. Yo sé que hay una variable psicológica, porque como tal es una conducta que se llama estrés, pero no lo puedo definir. Lo que sí puedo definir son, te lo voy a escribir acá, las conductas manifiestas de las personas que sufren de estrés. ¿Ah? Y las conductas manifiestas de las personas que sufren estrés con base a lo que investigó su compañera son estas: dolor de cabeza, tensión muscular, retraimiento social, ira, problemas digestivos, hipertensión, llanto. 7 para ella. Pueden ser más, pueden ser menos, por supuesto, dependerá de cada quien, pero también tiene una relación directa con lo que ella está estudiando o quiere medir. Por lo tanto, cuando ella defina estrés, va a ser el conjunto de pensamientos, sentimientos y conductas relacionadas con dolor de cabeza, que es físico, tensión muscular, que es físico, retraimiento social, que es psicológico o conductual, la ira, que es una emoción básica, los problemas digestivos, que es físico, hipertensión arterial, que es físico, y el llanto, que es tanto físico como emocional. ¿Sí me explico? Si yo quiero encontrar estrés en un dibujo, yo puedo decir que se encuentra a lo mejor en sus manos. Ah, aquí está el estrés. En una línea, en esta, porque está muy recta. Pero solo sería una especulación o una interpretación. Así como hay manuales de interpretación como este del Karen McCover, hay cientos. Si los ponemos en todos los idiomas del mundo, puede que haya hasta miles. Y ninguno, o sea, cientos o miles de manuales de interpretación de una sola prueba pueden o no necesariamente coincidir. Y lo que para unos es depresión, para el otro es tristeza, y nunca se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Si para su compañera que hizo este instrumento, que por cierto es muy bueno, el estrés para ella en su investigación tiene que ver con estos 7 preceptos, si la persona a la cual le aplique este instrumento alcanza un límite considerable de esos indicadores del estrés, por supuesto que tendría la posibilidad de decir, sí, efectivamente, esta persona, con base a los resultados que me está diciendo, tiene estrés. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Disculpe que diga esto, pero ¿por qué la presión arterial o cómo se manifiesta ese hecho de que lo tiene o cómo? No sé por qué la presión arterial. Ok, primero tendríamos que recordar la clase que tuvimos de psicología de la salud, seguramente lo recuerda. Cuando hablamos de diagnóstico, acuérdese, ¿qué es lo primero que debemos de descartar? Hace Tenemos una que ver, semana estuvimos hablando de ello. ¿Qué es lo primero que debemos de descartar? Primero debemos descartar lo físico. Es correcto. Sí estábamos pendientes de esa clase. Muy bien, señorita. Excelente respuesta. Muchas personas que tienen presión arterial alta, si sabemos cómo opera la función arterial, es
la cantidad de presión que hay entre nuestras venas y nuestras arterias, ajá, que obviamente van a tener una función directa con la diástole y la sístole, que son lo que nosotros conocemos como los latidos del corazón. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Quién preguntó? Perdón, ¿fue Víctor, fue Enrique o fue Pereira? ¿Mandé? Yo, profe. Ay, ¿quién? Ah, Víctor. No. ¿Fue Víctor? Ok, Víctor. Ahora, hay personas que sufren de hipertensión, o sea, que por su peso, por algunas características físicas o incluso a veces por cuestiones metabólicas, traen como enfermedad como tal, ¿no? De presión arterial alta, común o recurrente en su vida diaria. Espero que no sea el caso, pero si a alguno de ustedes le ha subido o bajado la presión, es un malestar muy complejo. ¿Por qué? Porque empieza con sudoraciones, adormecimiento de manos, cuando es baja, por ejemplo, ¿no? Te pones lívido, ¿no? Empiezas a respirar con dificultad. Y cuando te sube la presión, por el contrario, comienzas a sentir o a percibir un poquito de aumento en tu temperatura corporal, empiezas a tener pensamientos fatalistas, o sea, como que sientes que te vas a morir, sientes que no puedes respirar. Y entonces fíjate, lo que quiere hacer su compañera aquí, en esta variable, es descartar que si la persona dice que tiene presión o sufre de presión arterial alta, no se confunda con síntomas que son exactamente iguales o muy parecidos que el estrés, que se compone de todos estos. Por ejemplo, el dolor de cabeza, la tensión muscular y algunos problemas digestivos, como o el llanto, pueden tener una relación directa con la presión arterial alta, ¿sale? O sea, pueden ser conductas manifiestas o manifestaciones físicas corporales que pueden estar ligadas forzosamente a la hipertensión, o sea, a la cantidad de presión que hay en nuestras venas, en nuestras arterias de sangre y que muchas veces tienen que ver, por ejemplo, con problemas de sobrepeso. Pero que si físicamente experimenta esas circunstancias específicas de las que yo les hablo, puede que crea que está entrando en estrés. Híjole, no, es que estoy muy presionado y me empiezo como a poner nervioso, como que no puedo respirar, no, es estrés. No, lo que dice la señorita y que nunca debemos de dejar pasar, primero descarta lo físico, ¿vale? Es por eso que puso presión arterial, porque tiene una relación directa, no con el estrés, pero sí con la sintomatología. Entonces, lo que ella hace es, si dice la persona que conteste el instrumento que va a salir de todo esto, que sí sufre de presión arterial alta, es muy probable que los síntomas se deban más a un padecimiento físico que a uno conductual. ¿Sí me explico? Mucho menos. No, mejor dígame bien, porque de verdad que sí necesito que esto lo dejemos bien claro desde psicología de la salud. Digo, porque esto es algo que ya habíamos explicado, ¿cierto? Todos los demás. Sí, pero se me había olvidado. Sí, pero hay que andar al 100, si no, son situaciones que no podemos dejar pasar, porque justamente es lo que hace o compone la base de nuestra profesión, ¿ok? Insisto, no quiero decir que estas técnicas no sirvan o sean basura y no sé qué, no, 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 o sea, deben o tienen alguna función. Muchas veces yo en lo personal las utilizo para romper el hielo, para hacer como que, voy a hacer mi trabajo de psicólogo y ahora y en realidad pues ni siquiera las utilizo, vamos, ni siquiera tengo un manual a la mano. Lo que me interesa a mí en lo personal y considero es más trascendente son resultados cuantitativos que tú puedes presentar a partir de un instrumento. ¿Cómo se hacen estos instrumentos que ustedes seguramente conocen o han trabajado? Bien, en realidad no es algo muy difícil de entender. Fíjate, un instrumento como este, que está compuesto por ítems y a su vez por opciones de respuesta, que a ti se te presenta de forma secuencial, que puede no tener respuestas correctas o incorrectas, surge de algo así. ¿Qué es lo que tú quieres medir como variable? Lo físico y lo psicológico. Los índices, o sea, las cantidades de elementos conductuales, físicos y psicológicos,
que me indican, así como dice índice, que indican el nivel que puede llegar a tener, pero esos índices no existen por sí mismos. En realidad, como el estrés les decía hace rato, se componen por diferentes indicadores. Ejemplo, el cansancio. El cansancio para su compañera, como, o sea, fíjate, otra vez la pregunta. A ver, vamos a directo sobre las personas. Carla Dalet, ¿andas por allí? Sí, profe. Carla Dalet, ¿usted se ha sentido cansada? Sí. Ok. ¿Qué es lo que usted siente cuando está cansada? Eh, Sueño y no sé, ¿cómo? Es, tal vez disminuye la fuerza en el cuerpo. Ok. Tiene sueño y disminuye la fuerza en el cuerpo. ¿Qué más? Cuando está cansado, alguien. Tanto física Sí. como conductualmente, o sea, tanto física como psicológicamente hablando. Sí, es que bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Ya hablando también de psicológicamente, no sé, incluso pérdida de apetito o eh, sus emociones, ¿no? Regularmente está triste o algo así. Digo, Cansancio no con sé. tristeza, ok. Vamos a ver qué es lo que hizo su compañera. Para ella el cansancio, físicamente hablando, tiene que ver con la aparición de ojeras. Cuando alguien está cansado, por ejemplo, porque no durmió, puede que tenga ojeras, ¿cierto? Cierto. ¿Cierto? Pero también puede ser por su tono de piel. Yo tengo compañeros, tengo amigos que son moreno claro, muy blancos, que todo el tiempo traen ojeras, aunque no hayan tenido una mala noche de sueño. Sueño excesivo, falta de energía, sensación de pesadez en los pies, abandono de su cuidado personal, pérdida de la concentración. Todos estos elementos devienen en el cansancio para su compañera. Pueden ser más, pueden ser menos, pero lo que ella necesita ver específicamente para la población o profesionales a los que va dirigido su instrumento, tienen o deben de poseer esas características. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Cuando yo junto todos estos elementos, yo tengo que hacer las afirmaciones. Por ejemplo, presenta ojeras, durante los últimos días presenta sueño excesivo. O sea, yo le estoy diciendo a la persona que tiene eso y la persona con base a sus respuestas, por ejemplo, en una escala, me puede decir del 0 al 4, del 1 al 5, ¿cuántas ojeras ha tenido en la semana o cuántos días ha amanecido con ojeras? ¿Sale? Del 1 al 5, a la hora de caminar, ¿tiene la sensación de pesadez en los pies? Del 1 al 5, ¿qué tanto ha abandonado en la última semana su cuidado personal? Y entonces yo construyo una serie de indicadores que me van, de acuerdo a su resultado o a lo que el sujeto me conteste, a todos ellos juntos, o sea, todos estos juntos. Si salen muy altos, el nivel de cansancio es alto. Si salen muy bajos, el nivel de cansancio sería bajo. Si ya entendemos esa parte, diferente obviamente a que yo dijera, uy no, aquí se ve que sí está bien cansado porque no le dibujó zapatos. Y dices, güey, los picapiedra no traen zapatos, andan descalzos. No, pero ese es un... Y entonces caes en una discusión. Cuando es objetivo, cuando dices que hay elementos que tienen que ver con esta parte, que todos juntos y en niveles altos te muestran un nivel de cansancio alto y todos juntos, si son bajos, un nivel de cansancio bajo, pues obviamente tienes mejores elementos de los cuales analizar y de los cuales partir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Simón. Bien. Ahora, de acuerdo a esto mismo, yo puedo hacer una escala. Es más, no solo puedo hacer una escala, existen una enorme cantidad de escalas como esta, al grado tal, por ejemplo, son, a ver,
Es una cantidad impresionante de escalas que existen y que miden cuantitativamente la conducta, las reacciones, las sensaciones, las emociones de las personas en función a buscarles o encontrarles un nivel específico por el cual se puedan puntuar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Acá no. Aquí yo no le puedo poner bajo algunas circunstancias ningún tipo de puntuación. ¿Por qué? Porque solo es una interpretación. Entonces encontramos dos diferencias. Ajá. Los test o pruebas psicométricas se pueden puntuar. ¿Mm? O sea, se pueden establecer resultados objetivos. Las técnicas proyectivas, no. Esas definitivamente no. ¿Por qué? Porque no hay elementos lo suficientemente buenos o lo suficientemente fuertes que me ayuden a reconocer en estas puntuaciones algo que sea de valor. Se va sobre la interpretación. Hasta aquí. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe, todo bien. ¿Por qué mucha gente entonces, si ya, digo, de manera muy general, ustedes van a tener más o menos 2, 3, 4 materias de este tema del que hoy estamos hablando a lo largo de sus 8 semestres que les restan? Mi pregunta es, ¿por qué si podemos ver o entender la diferencia? ¿Por qué al día de hoy mucha gente, muchos profesionales de la psicología consideran que este tipo de instrumentos son mejores, son más comunes? Bueno, la razón tristemente es muy simple. Es lo que la gente nos ha hecho creer. Y te puedo asegurar que en un buen número de colegas, en un buen número de psicólogos, el conocimiento o el dominio de este tipo de técnicas que devienen en este tipo de instrumentos, que a su vez se pueden calcular con este tipo de resultados e interpretaciones, no son de su total agrado, dominio o práctica. ¿Sabes por qué? Por una razón muy simple, y una de las razones por las que muchos de nosotros estudiamos psicología, y es por el uso de las matemáticas y la estadística. En estas pruebas, en estos instrumentos, en estos resultados, hay una cantidad considerable de bases estadísticas y matemáticas. La psicometría justamente tiene que ver con el manejo y el dominio de esas técnicas, que parten de algunas teorías y que parten de psicólogos que han hecho cosas maravillosas, que incluso han impactado en otros campos del saber humano, pero que al día de hoy nosotros no conocemos. Por ejemplo, si yo te hablara de Lee Cronbach, o Rensis Likert, o Charles Spearman, seguramente no los conoces, no los ubicas, y dices, ay, ¿quiénes eran esos? Bueno, te puedo decir así, a simple vista, que el 89%, si no es que más, de instrumentos que tú has contestado o que hiciste en la prepa o en la secundaria para algunos trabajos, están basados en la obra de este señor, de Rensis Likert. Si tú alguna vez has contestado encuestas de mucho, poco, nada, o lo de totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, te puedo decir que entonces trabajaste, manejaste o estuviste con bases muy precisas de una escala aditiva de tipo Likert. Y no lo sabías. Cuando pensamos en psicología, insisto, lo primero que viene a nuestra mente es lo de Freud, lo de Watson, tal, cuando estos sujetos han hecho o han desarrollado trabajos maravillosos y que tristemente no tenemos el más mínimo conocimiento, si no es que interés, en sus trabajos. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando hablamos de pruebas psicológicas o test psicológicos, nos referimos a esto, cuando en la realidad, insisto, no es otra cosa más que una técnica proyectiva,
no tiene ninguna base o sustento de confiabilidad o validez, dado que cada persona, cada profesional o basándose en determinado manual o teoría, puede dar interpretaciones muy subjetivas y a veces hasta cayendo o rayando en lo absurdo, sin preguntarse por qué el sujeto dibuja esa cosa. ¿Te pongo un ejemplo? Va. Hay un test que se llama el HTP o Home Tree Person, en donde le tienes que pedir a la persona que dibuje una persona, una casa y un árbol. Normalmente estábamos acostumbrados que cuando le pedías que dibujara una casa, la mayoría dibujaba algo así, ¿sale? Eso es una casa. Cuando yo llego a la Ciudad de México y le pido a uno de mis alumnos de primer grado, por alguna situación que llegó a evaluación conmigo, que me dibuje una casa, un árbol y una persona, cuando me dibuja la casa me dibuja algo así. Yo le decía, ¿pero qué es eso? Y él me dijo, es mi casa. ¿Sí me explico? Para ese chico, nunca se me va a olvidar, cuando le pedí que dibujara su casa, él me dibujó esto. O sea, un edificio de departamentos. Y sí, yo más o menos vivo aquí, mire. Ahí estoy yo y ahí adentro está el depa y así. ¿Sí vemos lo grave que es esto? O sea, una prueba me dice que para un sujeto, incluso su propia interpretación, su propio manual te dice que si el techo, que si la puerta, que si la ventana, que si tiene un caminito, que si tiene chapa la puerta o no. Cuando yo le pedí a este chico que me dibujara su casa y me dibuja el edificio de departamentos donde vive, por supuesto que él está en todo su derecho de pensar, creer, sentir, saber que su casa se ve así. Cuando el manual, porque no dice, si dibuja departamentos y pone muchos vidrios, no dice nada de eso. Ven cómo de repente estas técnicas proyectivas pueden quedar ampliamente superadas por la realidad en la que se vive. Cuando te digo, o sea, yo, por ejemplo, tenía un amigo que le gustaba dibujar muchísimo, como los changos estos del anime, ¿no? De los caballeros del zodiaco, los supercampeones, y los dibujaba así. Dibújame una persona, y se tardó casi 20 minutos dibujándome el torso y el rostro de un caballero del zodiaco. Me dice, esa es una persona. Entonces, si son los que sabe dibujar o lo que mejor le sale o así lo considera, yo no puedo decir que tiene un problema, un trastorno conductual o emocional derivado de ver mucho anime. ¿Sí me explico? Esas son situaciones o circunstancias que nosotros profesionalmente debemos evitar. El uso de las técnicas proyectivas, insisto, no es malo, es considerable, ¿no? Pero no debe de verse o entenderse como test. Que sean más famosos, que sean más reconocibles. Insisto, que sea como Freud o el psicoanálisis y el inconsciente y los deseos y tal, no quiere decir forzoso necesariamente que sea lo único que existe o que eso sea psicología. Yo te puedo decir que basándonos en esta estructura que nosotros traemos, de ver, entender, comprender y analizar a la psicología como la ciencia que estudia la conducta humana, yo puedo analizar mejor la conducta evaluando rasgos específicos presentes o ausentes en un sujeto de acuerdo a una evaluación que yo hago de esos elementos basándome en una escala como esta, hacerlo así. Pero a nosotros muchas veces nos gana o nos rebasa esa situación porque no nos quedamos como con esa duda, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, esto era algo que seguramente ya habían visto, ya habían pensado, que incluso en un pocos semestres o meses les van a empezar a preguntar, oye, a ver, dibujé esto, ¿qué es? ¿Qué significa? Tú que eres psicólogo. Y dices, oye, ¿qué crees? Soñé esto y te voy a dibujar lo que yo soñé. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué me pueden decir al respecto de eso?
En lo que me conlleva, creo que pues técnicamente no se podría decir mucho, porque pues así como bien se puede interpretar algo, pues nada más pueden ser puros rayaderos, Como como en me el caso del contaba, Benito. claro, por supuesto. ¿Y por qué? Pues porque fue pues lo que él consideró. Y ahí queda, ¿no? O sea, no, pero eso entonces quiere decir que esté en la negación y la primera parte de la negación es la aceptación, cosas así. Yo creo que va más allá de eso. ¿Qué opinión les vale? Creo que va más allá de lo que luego se puede ver a la vista o se puede ver, ¿no? Por Se puede. supuesto. Tiene justamente esa situación, o sea, ir más allá de lo que a simple vista parece. Digo, sin caer en el extremo de sacar o poner mucho de nosotros solo porque nos creemos profesionales o técnicos en algo, ¿no? Muy, muy bien, eso me parece excelente. Nadie más, todos los demás están totalmente conscientes, formados y enterados ya en el desarrollo, la diferencia y los procesos evaluativos que se siguen para poder construir este tipo de escalas. ¿Sí queda claro? En el chat escribieron algunas compañeras. ¿Mandé? En el chat escribieron algunas compañeras. Ajá, pero generalmente siempre es la señorita Patricia, ya y así. Sí me gustaría escuchar a alguien más, ¿eh? Profe, bueno, basada en una experiencia personal que tuve hace unas semanas, donde fui a una fiesta y todos dijeron, bueno, ¿y qué estás estudiando? No, pues yo psicología, otra enfermera, otra doctora. Y las preguntas, creo que les da mucha curiosidad la psicología, porque me dijeron, sí, y esos test que te ponen de precisamente el del árbol y la persona y esto, me dijeron que significaba esto, pero ¿tú qué sabes? ¿Tú qué puedes decir si yo estoy en mi primer semestre y lo único que te puedo decir es que por lo que he visto y me han enseñado es que esas pruebas no sirven, entonces, o no son muy precisas. Y bueno, creo que se quedaron con muchas dudas, como que queriéndome preguntar, bueno, ¿y la clase de sueños, de leer mentes, en dónde queda? No, en el Barça. Y creo que es ahí no cuenta que la psicología en realidad está basada en los estereotipos que tienen muchas personas que nos dan las películas, el Facebook, el Internet. Entonces las personas se basan en eso y utilizan cosas que son ahora sí que de psicólogos para problemas personales. Utilizan mucho ese lenguaje como estoy depre o la mente o el alma o me siento, no sé, muchas cosas, porque, no sé, yo así lo percibí y eso que estaba rodeado de muchas personas que están estudiando y yo creen en esas cosas. Sí, la verdad es que es una campaña o una lucha muy compleja para reivindicar la profesión. O sea, no digo, insisto, que sea necesariamente inútil, ¿no? Pero en algunos casos sí tienes que ir más allá de lo que generalmente en la tele o en el Facebook o en las películas se ve. ¿Sí? Por eso todo este semestre he insistido con ustedes que nos tenemos que ir a los hechos, a las realidades. No puede, o sea, la gente, mira, al final de cuentas nuestro trabajo pudiera ser muy sencillo, es más, ni siquiera quebrarnos tanto la cabeza. La gente quiere escuchar lo que necesita escuchar o lo que cree que es bueno escuchar. ¿Sí? Si tú vas a pedirle la opinión, o fíjate, o sea, de entrada ya está ahí mal, ¿no? Tú vas a pedirle la opinión a un psicólogo sobre seguir o no
con tu familia, en una relación, en un trabajo, en una escuela, en realidad solo vas por afirmación, o sea, vas para que te diga lo que la persona ya previamente ha pensado, ha dicho, ha querido hacer, pero que solo necesita que alguien se lo reafirme y entonces poder en un momento pues echarle la culpa a él, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, te buscan como psicólogo y te dicen, oiga, ¿cómo ve? ¿Sigo con mi pareja o no? ¿Cómo ve? ¿Sigo viviendo con mis padres o no? ¿Sigo estudiando esta carrera o no? Entonces dice, no, no lo hagas, si no te hace feliz y tal. Y entonces no le va muy bien y dice, pues es que el psicólogo me dijo. Esa frase encierra un problema verdaderamente serio. Eso nos golpea mucho, porque realmente nosotros no somos quien, o sea, por mucho análisis de la conducta, de la sensación, del pensamiento, de lo que tú quieras, nosotros no, o sea, estamos enterados y formados en el hecho de que somos neuronas, o sea, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras afirmaciones, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras tristezas, nuestra memoria, no es otra cosa más que un proceso biológico. Pero hay gente que le gusta ir más a decir, no, yo soy más que neuronas, yo soy amor, yo soy paz, yo soy el universo, así, pero no existe como tal. Que hay estereotipos que han estigmatizado o que han forzado que la psicología crea o se quede en un ámbito específico, así como de, pues con eso vamos a saber, con un dibujo vamos a saber cómo es su personalidad, créeme que no opera ni de chiste así, quisiéramos, ¿no? Pero la realidad es que no opera así, incluso te puedo hablar, o vamos a revisar el día jueves, algunos instrumentos de más de 500 ítems, en donde la evaluación de la personalidad puede ser un poquito más confiable estadísticamente hablando, pero aún así depende del momento, de la situación, de la circunstancia, incluso de la salud física de la persona que está contestando el instrumento. Algunos han hecho ciertas variaciones, por ejemplo, difieren por edades o grupos etarios las puntuaciones, por el sexo, por la menarquía, o sea, tienen que ver muchos factores sobre los cuales se puede obtener un resultado válido y confiable. Y que aun cuando estas técnicas existan, por ejemplo, a través de estos elementos estadísticos, en donde yo, bueno, no yo, sus compañeros de otros semestres generan evaluaciones muy interesantes de los resultados que una escala que ellos construyen, como esta, mira si te das cuenta, están los ítems, totalmente de acuerdo, ¿ok? Aquí están, y te dan un resultado, y ese resultado lo puedes graficar, ese resultado le puedes sacar medidas de tendencia central, y puedes decir, por ejemplo, aquí, en el ítem 3, presenta falta de energía más de 3 veces a la semana, y dices, a ver, de las respuestas de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, hay una variación de la desviación típica al 0.01 en 23 sujetos, con una media o promedio de 4.26 sobre las puntuaciones obtenidas de 5 grados. Y todo eso sumado o evaluado, ya en conjunto, te saca tablas parecidas a estas, donde tú ves, por ejemplo, la fiabilidad del instrumento en función a una escala de alfa de Cronbach, en donde tú puedes analizar los niveles de correlación interelementos de cada uno de los ítems contra sí mismos. Y puedes saber, por ejemplo, de acuerdo al tipo de relación que tiene, si está al 0.01, 0.05, si es directa o indirecta en función a esa escala estadística sobre la que estás trabajando. Y entonces cuando tú le dices a tus amigos en una fiesta o a tu familia que esto es lo que haces para evaluar algunos rasgos como la tristeza, la depresión, es más, déjame ver, está hablando de agotamiento en personal de salud, justamente que parte de este instrumento, pues la gente se aburre y dice, ay no, eso no está chido, no, a mí platícame de los sueños, platícame de los dibujos, y si a mí me gusta dibujar estrellas con cruces invertidas, ¿quiere decir que soy satánico, que mi alma es oscura? Por supuesto que no, significa que has leído o has visto muchas películas o muchos libros, con eso te has identificado y con eso eres feliz porque eso te ayuda a reafirmarte. Que podemos hacer una escala en donde a partir de eso podamos ver tus índices de agresividad o así, sería más fácil hacerlo de este modo, obteniendo este tipo de resultados, por ejemplo, de acuerdo a las correlaciones obtenidas, si el gráfico de sedimentación entre las respuestas interelementos del instrumento pueden tener relación directa o no, su análisis de varianzas máximas, su matriz de componentes rotados, incluso definir si de acuerdo a un tercer eje que nosotros ponemos,
¿Mm? La homocesticidad de las respuestas obtenidas en las puntuaciones de los ítems tienen relación indirecta o directa, pues la gente va a decir, ay no, eso no está padre, a mí háblame de otro. Entonces, tampoco quiere decir que nuestra carrera tenga que ser forzosa o necesariamente aburrida. Al contrario, a muchos de sus compañeros que estamos tratando de hacer relaciones importantes entre la conducta, el análisis de la conducta humana y algunas situaciones eventuales como la pandemia, pues obviamente dan mejores resultados. Como psicólogos, tú vas a tener que formarte y sobre todo que hacerte responsable de esa visión que tiene la carrera, que no es popular, que no es muy padre, que de repente dice, ay no, pues es que me latemos solo. Ok, está bien, pero hay que darle un poquito de certeza y veracidad también a nuestro trabajo. Por eso muchas áreas del conocimiento humano al día de hoy todavía están un poco forzadas para querer trabajar con la psicología. Algo que me gusta mucho y que por fortuna ya estamos desarrollando, un compañero mío que nos conocemos de hace muchos años, que estudia, bueno, no estudia, ya trabaja en investigación en sistemas computacionales, estamos empezando a hacer cosas para la inteligencia artificial. Y no solamente las respuestas que pueden dar un bot, por ejemplo, en Facebook o a veces hasta en WhatsApp. O sea, tiene que ver justamente con eso, el análisis de las conductas de las masas, las formas o estratificaciones de respuestas y la manera en la que la computación, la administración, la contaduría, muchas ciencias del conocimiento humano pueden aplicarse o pueden aplicar a la psicología y no solo la interpretación de nuestras tristezas o depresiones. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Muy bien, tarea. Para el día jueves necesito que ustedes me hagan una investigación. ¿Mm? ¿Cuáles son los elementos que componen la confiabilidad y la validez en los test o escalas psicométricas? ¿Vale? Para que nos vayamos dando una idea de qué es lo que debemos hacer. Y también cuáles son algunos rasgos o dibujos que evalúan agresión en la figura humana, ya sea de Karen McCover, el HTP, el que tú quieras, ¿de acuerdo? Porque necesitamos comparar y contrastar justamente estos elementos. Me llama un poco la atención lo que dice la compañera, ¿no? Que de repente la gente dice, ay, entonces no leen la mente, entonces no puedes saber qué es lo que estoy pensando. Por supuesto que puedo adelantarme a lo que estás pensando en función a tu discurso, a tus movimientos, a la manera en donde colocas tu mirada hacia un objeto y tal, y lo que te puede estar recordando, por supuesto que se puede. Pero eso no es lo necesariamente interesante. Lo interesante es ver, comprender y analizar una relación directa entre una conducta con una puntuación, entre un rasgo, un dibujo, un trazo con una interpretación, ¿vale? Entonces vamos a trabajar eso. Les pido de la manera más atenta, tengan ustedes a bien estar al pendientes de cualquier otra instrucción que se les dé para este final del semestre. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? No, profe. Muy bien, les agradezco su atención, que tengan un excelente día, feliz inicio de esta penúltima ya semana de clases. Antes de cerrar, antes de terminar, les quiero hacer una pregunta. ¿Al día de hoy tienen alguna dificultad o alguna situación por allí que no les haya permitido hacer la tarea? Ya saben a quiénes me refiero, que les pedí en su carpeta de evidencias del Drive sobre sus calificaciones a este segundo parcial. Profe, yo la subí un poco después porque no sabía que la tenía que hacer porque no había podido conectarme bien a la clase. Ah, ok.
Yo también, bueno, tuve, bueno, como le comentaba, tenía problemas de Sí. mi conexión y así. Ujú. Entonces no supe que teníamos tarea por eso. Ok, ahí sí la verdad es que tengo un poquito de problema con eso. ¿Por qué? Porque todas las clases las subo. Y eso me indica que no, o sea, si yo sé que tengo problemas con mi conexión y no puedo ver bien o no puedo estar en la clase, acuérdense, la responsabilidad es ver los videos. Y en los videos no hay cortes. Puedo preguntarles, ¿por qué no han visto los videos de la clase? Yo sí lo vi, pero lo subí como una hora después. No, no fue mucho tiempo. Ujú. Bueno, yo sí no lo vi porque como sí, o sea, sí estuve la mayoría de la clase, pero como así había partes en que sí no me conectaba y pues la verdad no lo vi. Ok, hay que estar al pendiente de eso, ¿vale? Por favor. Profe, yo le había comentado mi situación Oh, sí, y ya se está corrigiendo. Me parece incluso que ya iban a hacer la respuesta para que se pudiera abrir Syllabus y con base a eso que usted me mandó, que era la calificación, se subiera directamente a donde tiene que ir. Sí, eso sí. ok. Profe, y ya ve que había comentado igual de lo de mi auto y mi co, que lo iba a mencionar, pero ya no, bueno, ya no le había preguntado nada. Ah, Y sí, no sé. ahí sí fue, no fue un error, fue una desatención, ¿sí me explico? Entonces ahí creo que sí va a ser difícil poder hacer algo. Porque no fue algo así como de, es que usted se equivocó o yo me equivoqué. Por lo que yo entendí y por lo que me explicaron cuando comenté el caso, ya era más una situación como de omisión. Entonces, cuando es eso, pues es un poquito más complejo el corregirlo. Ah, ok, profe, ¿Sí? gracias. Y No, igual yo respecto lo a... digo, porque era justamente eso, ¿no? Sé que tiene Sí, que ver sí. con la plataforma, pero se va por allá. Y respecto a la tarea, bueno, todavía la puedo subir. Me urge que la suban, porque no hemos podido desarrollar bien la evaluación del segundo parcial, porque mucha gente falta. Puedo entender, por ejemplo, la de su compañera, ¿no? O de usted, que por esta